para la Fundación Soliris, hablaremos del lenguaje, hablaremos del poder de la palabra, del poder sanador de la palabra, hablaremos de la capacidad innata que tenemos los humanos para el lenguaje, nacemos genéticamente preparados para hablar, hablaremos de las áreas del cerebro donde se procesa el lenguaje, del área de Broca y del área de Wernicke, y también de las diferencias entre sapiens y neandertales. Realmente los descubrimientos de Atapuerca han hecho retroceder de forma espectacular los orígenes del lenguaje. También hablaremos de los procesos cognitivos, de psicolingüística, hablaremos de cómo se construye el discurso público, de cómo se utiliza para manipular la conciencia social. Todo esto es importante, muy importante. ¿Por qué? Porque el pensamiento se estructura con el lenguaje. Somos lo que pensamos. Pensamos lo que creemos, y creemos lo que escuchamos, y creamos lo que creemos. ¿Qué significa todo esto? Que si realmente queremos empezar a hacer cambios en nuestra vida, tenemos que empezar por hacer conscientes todos los procesos que nos fabrican estos moldes de comportamiento, estos procesos cognitivos que determinan lo que nosotros creemos que es nuestra visión del mundo. Realmente estamos creando lo que creemos, aunque creamos que no creamos, es así como sucede. Por tanto, es importantísimo aprender un poquito cómo procede el lenguaje y empezar a hacer cambios en nuestra vida. En principio fue el verbo. Se nos dice en el Génesis que Dios creó al mundo nombrando las cosas. Dios dijo que se separe la luz de las tinieblas, y la luz fue. Y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Entonces vemos que la palabra es la que crea, es la responsable, es la chispa de la creación. Pero no solamente Dios creó, también cuando todos los seres estuvieron creados, Dios trajo a todos los animales y a todas las aves delante del hombre para que fuera el hombre quien les diera nombre. Así que es el hombre quien ha dado nombre a todos los seres de la creación. Bueno, la historia del Génesis nos ha marcado toda la historia, realmente es un tema muy vivo todavía en pleno debate, no solamente entre ideólogos, también entre científicos, porque si es cierto que existía una lengua antigua primigenia que podía crear, todas las lenguas del mundo han partido de la misma, es decir, las 6.500 lenguas que se conocen actualmente en el mundo descienden o provienen de esta lengua perfecta, supuestamente perfecta, que es la de la creación. Porque si hay una sola lengua, eso significa que hubo una sola raza y que todos los seres humanos descendemos de esta misma raza. Los científicos están buscando el genoma y andan detrás de la Eva negra. Eva, de hecho, en hebreo se llama Ishta, y significa mujer, es el femenino de Ish, que significa varón. Bueno, en el Génesis, más adelante, en el Génesis 11, en el episodio de la Torre de Babel, cuando los hombres deciden construir esta torre tan alta que había de llegar hasta el cielo, se nos cuenta que Dios castigó a los hombres por su ambición, confundiendo sus lenguas, para que no se entendieran entre ellos. Bueno, Dios mío, ¿qué os parece? Desde el Génesis se nos viene repitiendo que la confusión y la derivación de lenguas es un castigo divino. De hecho, el tema de lo que nos hace olvidar este episodio del Génesis es que las lenguas, el verbo, es creador y que nosotros, como seres humanos, tenemos la potestad de poner nombre a las cosas. Y al utilizar el verbo creador, las estamos creando. Dios es el verbo es la palabra. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La presencia de Dios es el hombre encarnado. La transmisión del hombre con Dios, con la divinidad absoluta, se transmuta con la palabra. ¿Y qué es la palabra? La palabra es vibración. ¿Y qué es la vibración? La vibración es todo. Todo es vibración. En el universo, todo es vibración.
Durante más de 300 años nos hemos visto marcados por lo que se conoce como la concepción cartesiana o las teorías conductistas que defienden que nada que no haya sido experimentado puede conocerse realmente. Descartes ya no se sostiene hoy en día. La lingüística como ciencia del lenguaje nace a principios del siglo XX con Ferdinand de Saussure y el estructuralismo. Sin embargo, es con Noam Chomsky, padre de la gramática generativa, cuando hay una auténtica revolución conceptual. Chomsky defiende la capacidad innata de todos los seres humanos para el lenguaje y la competencia de todos los niños del mundo para aprender una lengua durante los primeros meses de vida. Realmente él demuestra que los niños no aprenden el lenguaje por pura imitación de los adultos, sino que enseguida con muy poquitas piezas son capaces de crear sus propias estructuras, de inventar frases nuevas constantemente. Además, Noam Chomsky habla de los principios de la gramática universal, es decir, todas las lenguas son igual de perfectas, igual de hábiles para expresar cualquier matiz concreto o abstracto de la realidad. Dando un paso más en este sentido, Steven Pinker habla de que no es solamente algo exclusivo del lenguaje oral. El lenguaje es mucho más que esto, porque en familias con lenguajes de signos, por ejemplo sordomudos, la estructura no es una simple traslación de las capacidades del lenguaje oral a un lenguaje de signos, sino que tenemos delante un complejo, una gramática, una estructura propia, absolutamente autónoma, que funciona de la misma manera. Por lo tanto, el lenguaje no es la simple capacidad de emitir sonidos con un aparato fonador, cosa que pueden hacer todos los primates, sino realmente es algo mucho más complejo que va bastante más allá. Steven Pinker defiende que el lenguaje de hecho es tan instintivo como la postura bípeda al caminar sobre dos piernas. De la misma manera que una araña teje una tela, los humanos estamos genéticamente preparados para hablar. ¿Esto qué quiere decir? Que no hemos llegado a este nivel de evolución a partir de una conducta. ¿Por qué? Porque de hecho nuestro cerebro tiene capacidades que ni tan solo hemos llegado a desarrollar. Tenemos la misma capacidad craneal que tenían nuestros antepasados, de entre 1300 y 1500 centímetros cúbicos. Y no es cierto que el hombre actual esté más arriba en la línea evolutiva. No es cierto. Nuestros cerebros se hicieron mayores como resultado de la mayor demanda de las estructuras del lenguaje, no al revés. Hay dos áreas directamente relacionadas con el lenguaje, el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca está situada en el frontal inferior, en el hemisferio izquierdo, y es la encargada de lo que son los procesos de coordinación del lenguaje, es decir, todo lo que sería la estructura gramatical y sintáctica. Las personas que presentan una afasia de Broca, que han tenido un traumatismo que ha afectado esta zona, tienen tres características que es fácil de identificar. La primera es la dificultad por utilizar las palabras funcionales, es decir, los conectores, las preposiciones, las conjunciones. La segunda es la dificultad para encontrar la palabra adecuada, es decir, todo lo que es la relación del lexicón de los diccionarios internos del lenguaje. Y la tercera es la dificultad articulatoria. Son personas que se expresan casi en un estilo telegráfico. El área de Wernicke, sin embargo, está relacionada más directamente con lo que es la comprensión. Aparentemente una persona con afasia de Wernicke puede tener una conversación fluida, un lenguaje articulado y la prosodia correcta, sin embargo rápidamente captamos que no están comprendiendo, es decir, hay una alteración en lo que es el contenido semántico, utilizan palabras que no es la que corresponde, incluso inventan neologismos, se alargan en circunloquios y no hay una comprensión y una coherencia. Realmente se nota una alteración, un desorden cerebral profundo. Esta área de Wernicke es de evolución mucho más temprana, se forma antes en los homínidos y es la capacidad para comunicarse y comprenderse. Sin embargo, el área de Broca, que es de desarrollo mucho más posterior, es la que está relacionada con los procesos más profundos de concepción abstracta y simbólica. Por ejemplo, está directamente relacionada con la capacidad de la escritura. Las personas con lesiones, con afasias de Broca, realmente tienen serias dificultades para poder escribir.